Buenas tardes para todos. Mi nombre es Jorge Espinosa, soy bacteriólogo del Colegio Mayor de Antioquia y director técnico de reactivos de diagnóstico in vitro. El día de hoy, la intención es poder ver una de las patologías que se frecuentan a nivel autoinmune y poco a poco ir conociendo más de todo ese tipo de patologías y la asociación que tiene con los diferentes patrones que vemos en el día a día del laboratorio cuando hacemos análisis de sustratos de células HEP2 mediante inmunofluorescencia indirecta. El tema que vamos a abordar el día de hoy es lo que debemos saber acerca del síndrome de Sjögren. Lo que he intentado para este tipo de charla es recopilar la información más relevante e importante acerca de la patología para que podamos tener bases para defender y soportar nuestros resultados emitidos en el laboratorio. Vamos a empezar viendo lo que es el síndrome de Sjögren. Este es un síndrome que es inmunitario, el cual ataca partes del propio cuerpo por error, ya debido a que no hay una tolerancia inmunológica. Normalmente en el síndrome de Sjögren lo que se ataca son las glándulas que producen lágrimas y saliva, lo que va a generar una boca seca y unos ojos secos. Prácticamente es muy posible que se tenga sequedad en otros órganos que necesiten humedad. ¿Cuáles otros órganos? Entraríamos a mirar lo que es la nariz, la garganta y la piel. Pero también puede afectar otro tipo de órganos como son las articulaciones, los pulmones, los riñones, los vasos sanguíneos, los órganos digestivos y también los nervios. Es muy importante tener en cuenta esto, aunque prevalece sobre todo la aparición de sintomatología a nivel de boca seca y de ojos secos, que es lo que más afecta en porcentaje para este tipo de pacientes que presentan este tipo de síndrome. El síndrome ocurre con mayor frecuencia en la población femenina en edades de 40 a 50 años y es poco frecuente en los niños. Existe el síndrome de Sjögren primario y secundario. En el primario se va a definir simplemente por tener una sequedad en los ojos y la boca, pero no presentar ningún otro tipo de trastorno autoinmunitario. Cuando ya vemos un síndrome de Sjögren secundario es cuando se ve asociado otro tipo de trastorno autoinmunitario, como cual podemos ver una artritis reumatoidea, podemos tener un lupus eritematoso sistémico, una esclerodermia, una polimiositis, que también son patologías autoinmunes que pueden estar a la vez concomitantes con la patología primaria, que en este caso sería el síndrome de Sjögren. Hay que tener especial cuidado cuando el paciente torna con virus de la hepatitis C. ¿Por qué? Porque en este tipo de virus también hay afectación de las glándulas salivares y puede tornarse muy parecido al síndrome de Sjögren. Entonces siempre hay que tener el descarte con este tipo de virus. Dentro de los síntomas encontramos, como ya lo habíamos mencionado, la resequedad de la boca y los ojos, que es el síntoma más común del síndrome, pero también podemos tener ardor en los ojos y sensación de cuerpo extraño a nivel de ojos. A nivel de boca y de garganta vamos a tener dificultad para tragar o comer alimentos secos, porque obviamente va a perder la humedad de esta zona del cuerpo. Vamos a tener pérdida de sentido del gusto, problemas para hablar, saliva espesa o en hilos, dolor o úlceras bucales. Estas úlceras pueden ser debido a la cándida que aprovecha la sequedad de la boca para poder llegar a contaminar esta zona. Hay deterioro de los dientes e inflamación de las encías, por ende vamos a tener sintomatología de gingivitis y la aparición de caries es mucho más frecuente en este tipo de pacientes y vamos a tener ronquera. Otros síntomas asociados al síndrome de Sjögren y es la fatiga. Ustedes saben que la fatiga en todas las patologías autoinmunes siempre va a estar presente. Lo que son la fatiga y el dolor articular son uno de los síntomas generalizados para todas las patologías autoinmunes. Vamos a tener también presencia de fiebre, aunque no es una regla general. Hay cambio en el color de las manos o de los pies cuando hay exposición al frío y es lo que todos conocemos como el trastorno o fenómeno de Raynaud. Entonces, también es típico porque a veces en ocasiones ustedes van a encontrar que el diagnóstico de sus clínicos no va a ser un síndrome de Sjögren inicialmente, sino que van a tener un fenómeno de Raynaud para empezar a diferenciar si ese fenómeno de Raynaud está asociado al síndrome de Sjögren.
Vamos a tener también, como lo habíamos manifestado antes, dolor articular o inflamación articular, que es uno de los signos generalizados para las enfermedades autoinmunes. Vamos a tener ganglios inflamados, alergias en la piel, que ustedes van a ver como si fueran tipo dermatitis, adormecimiento y dolor debido a neuropatía, porque también ustedes saben que este síndrome va a hacer afectación a nivel de nervios. Se va a presentar tos y dificultad para respirar debido a que hay enfermedad pulmonar cuando empieza a atacar y a perder el porcentaje de humedad a nivel pulmonar. Tenemos latidos cardíacos irregulares, porque también podemos llegar a presentar en algunos pacientes hay pericarditis, se presenta náuseas y acidez y también hay una resequedad vaginal, lo que va a generar una micción dolorosa, que también tiene un porcentaje alto en este tipo de patología. Como ven acá en esta imagen, vemos que ataca o afecta los diferentes los diferentes órganos del cuerpo y va a tener, dependiendo de cada órgano, una sintomatología específica. ¿Qué pruebas y exámenes normalmente se hacen en los pacientes que tienen síndrome de Sjögren? Entonces, los exámenes que se van a hacer es una química sanguínea completa con enzimas hepáticas, donde va a haber una alteración de las enzimas hepáticas. Ustedes saben que las primeras en afectarse son las aminotransferasas, la LT y la FT. Va a haber un conteo sanguíneo completo con diferencial, donde va a haber un aumento de linfocitos. Normalmente cuando se ve afectada las glándulas salivares a nivel de boca y de nariz, lo que se genera, el proceso fisiológico de esta patología, es que se generan infiltrados linfocitarios. Y esos infiltrados linfocitarios van a estar a expensas de los linfocitos B. Entonces los linfocitos B van a migrar para atacar este tipo de órganos y no van a ser reconocidos. Por eso es un error al atacar órganos del propio cuerpo. Se hace también análisis de orina para evaluar que no haya una afectación a nivel renal. Se hacen los exámenes de anticuerpos antinucleares, que es los que nosotros estamos realizando por inmunofluorescencia indirecta. Y estos exámenes de anticuerpos antinucleares normalmente están positivos por encima de títulos en 1 en 320, que son los títulos que tienen significado clínico. Y más adelante vamos a ver los patrones que se encuentran asociados para este tipo de patología y que podemos verificar según la nomenclatura ICAT, que ustedes saben que es el Consenso Internacional de Patrones de ANA, donde vamos a tener una amplia biblioteca para verificar imágenes que sean asociadas al síndrome de Sjögren y a las diferentes patologías que ustedes quieren analizar, entre las cuales ustedes van a encontrar dermatomiositis, esclerodermia, todas esas patologías autoinmunes que son tan importantes tener una correlación clínica con esos sustratos evaluados y esa expresión de células G que nos va a llevar a tener una buena correlación clínica y poder ayudar al médico a tener una buena definición acerca del diagnóstico clínico y aparte diferenciar el diagnóstico de que no vaya a ser un diagnóstico erróneo debido a otros exámenes paralelos que se tengan en ese momento. Tenemos los anticuerpos anti-Ro o SSA y los anti-SSB o también llamados LA, que en la mayoría de veces en los pacientes con síndrome de Sjögren van a ser positivos. Eso es una clave también muy importante, que es el patrón de los anticuerpos antinucleares, pero también tener en cuenta que los anticuerpos extractables, el SSA y el SSB, van a estar positivos y van a estar francamente positivos, van a ser muy marcados en este tipo de pacientes. Se va a hacer un análisis del factor reumatoideo, porque hay la posibilidad de que tenga un factor reumatoideo positivo o no. Esto no es una regla general, porque como ustedes vieron, hay pacientes que pueden tener afectación a nivel articular, pero otros pacientes que simplemente van a tener afectación de las glándulas salivares o de las glándulas lagrimales. Se puede hacer también prueba de crioglobulinas y los niveles de complemento que normalmente ustedes van a encontrarlos afectados y que son importantes también de evaluar en este tipo de pacientes.
Se pueden hacer electroforesis de proteínas también para, para este tipo de pacientes, la prueba de hepatitis C y VIH en caso de que el paciente presente un riesgo, pruebas de tiroides también para descartar procesos patológicos a nivel de hormonas tiroideas. Hay un examen que es el examen de Schirmer, que lo que va a evaluar es la producción de lágrimas, y ahorita lo vamos a ver más detalladamente en qué consiste. Y también podemos obtener imágenes de las glándulas salivares. Generalmente se hace una biopsia de glándulas salivares para verificar el tejido, si se encuentran infiltrados linfocitarios o no, y poder verificar si la sequedad de las glándulas salivales está mediada por este tipo de infiltración linfocitaria. Las imágenes que se pueden obtener a nivel de glándula salivar se pueden realizar por medio de ultrasonidos o de resonancias magnéticas, y se puede generar también una biopsia de piel cuando hay presencia de alergia cutánea en los pacientes, que este tipo de signo es un poco más bajo en este tipo de patología. Hay exámenes de ojos realizados directamente pues, por el oftalmólogo, como es el examen de Schirmer, que normalmente lo genera un oftalmólogo, y se puede también evaluar una radiografía de tórax para poder verificar la salud a nivel de pulmón y verificar qué tanto está siendo afectado el paciente a nivel pulmonar. Este es el examen de Schirmer. Prácticamente es una prueba que determina si el ojo produce suficiente lágrimas o no para poder mantenerlo húmedo. ¿En qué consiste esta prueba? El oftalmólogo prácticamente lo que va a hacer es colocar una tira especial de papel dentro del párpado, como ustedes ven acá en la imagen, y va a mantener los ojos cerrados sin generar tanta presión durante 5 minutos. Antes, dependiendo de la tolerancia que tenga el paciente, para poder soportar este papel de filtro dentro del párpado, se aplican unas gotas anestésicas que no vayan a interferir tampoco con los resultados obtenidos para el pacientico. Lo que se va a hacer es colocar este papel de filtro dentro del párpado inferior, cerrar los ojos por 5 minutos, se hace el análisis de los dos ojos a la vez, y después de los 5 minutos se va a hacer la medición de la migración de lágrimas a través del papel. Esa medición de lágrimas normalmente tiene que tener un promedio de 10 milímetros para que sea adecuado. Si presenta menos de 10 milímetros, eso va a significar que la producción de lágrimas de este paciente no es la adecuada, y entonces va a ser significativo para poder ayudar a diagnosticar este tipo de pacientes con síndrome de Sjögren. Cuando no quieren utilizar este tipo de tiras, también pueden utilizar unos hilos que son impregnados con fenol rojo. Entonces, esos hilitos rojos, la única diferencia es que ya no van a ser 5 minutos, sino que van a ser 15 segundos. Y de igual manera, al retirarlos del párpado, se va a verificar la migración de las lágrimas, y también se va a comparar contra los 10 milímetros, que es el patrón de referencia que tenemos para poder verificar que el paciente tiene una buena producción lagrimal o no. De las biopsias que hablábamos a nivel de glándula salival, ustedes saben que la anatomía que tenemos de las glándulas salivales es muy importante tenerla en cuenta, y entonces vamos a ver que hay muchas glándulas salivales que drenan obviamente la saliva hacia la boca, y dentro de estas vamos a encontrar las glándulas parótidas que vemos acá en la filmina, y que se encuentran situadas frente a las orejas. Entonces es las que vemos en esta parte, están situaditas frente a las orejas, que es la que normalmente generan la biopsia para poder verificar el infiltrado linfocitario. Tenemos otro par de glándulas, que son las glándulas submandibulares, y que normalmente se encuentran debajo de la mandíbula. Tenemos las glándulas sublinguales, que se encuentran en el piso de la boca, y tenemos las glándulas submandibulares. Entonces, todas estas glándulas que vemos acá, podemos tener biopsia de tejido, pero las que generalmente se toman este tipo de biopsia son de las glándulas parótidas, para poder verificar, como les había dicho, el infiltrado linfocitario. Como vemos acá en esta imagen, lo que hacen es que generan una asepsia local
con alcohol antiséptico normal al 70%. En ocasiones aplican un anestésico, dependiendo de la tolerancia que tenga el paciente al dolor o no, y con una aguja se va a tomar muestras del centro de la glándula. En ocasiones se alcanza a tener tejido o en otras ocasiones simplemente alcanzamos a tomar algún tipo de líquido celular que puede ser analizado para verificar la infiltración linfocitaria tipo B o no. ¿Cuál es el tratamiento del síndrome de Sjögren? El objetivo es aliviar los síntomas porque esta patología no tiene cura. Entonces lo que queremos hacer normalmente, esta patología es crónica y dura toda la vida. En algunos pacientes hay remisión, pero los casos son muy esporádicos. La mayoría tiene que lidiar con esta patología por siempre y por ende se debe de tener cuidados paliativos, dentro de los cuales tenemos que la resequedad de los ojos se puede tratar, por ejemplo, con lágrimas artificiales, se pueden tener ungüentos lubricantes para los ojos, perdón, a base de ciclosporina líquida. Como les había mencionado, la cándida es uno de los agentes patógenos que más eh, invade y contamina a nivel bucal debido a la sequedad que se presenta. Se puede tratar con preparaciones o soluciones o jarabes de nistatina o miconazol, pero lo importante acá es que sean libres de azúcar para no darle un medio apropiado al hongo de estar infectando como tal. Se pueden colocar tampones diminutos en los conductos de drenaje de las lágrimas para ayudar a que estas permanezcan sobre la superficie del ojo, pero esto lo va a decidir y lo va a verificar el oftalmólogo como tal. Hay unos fármacos también antirreumáticos que son modificadores de la enfermedad. Son muy similares a los que se utilizan para la artritis reumatoidea y pueden ayudar a mejorar estos síntomas del síndrome de Sjögren, a minimizar la sintomatología en el paciente. Dentro de los cuales vamos a hacer como más importante del que se usa hoy en día, que es el factor de necrosis tumoral. ¿Qué otras medidas se pueden utilizar para poder aliviar los síntomas? Pues tomar sorbos de agua a lo largo del día constantemente. Si el paciente desea masticar goma de mascar, lo puede hacer, pero estas no pueden contener nunca azúcar. Evitar medicamentos que puedan causar resequedad en la boca, como cuáles, como los antihistamínicos y los descongestionantes. Entonces acá van a entrar todos los medicamentos que se toman para controlar el virus de la gripe, pues este tipo de pacientes debe tener control sobre este tipo de medicamentos para no exacerbar los síntomas del síndrome de Sjögren. Se debe de evitar el alcohol porque ustedes saben que genera totalmente deshidratación en el paciente y digamos que la intervención de especialistas es muy importante en este tipo de patología porque vamos a tener tanto al reumatólogo como vamos a tener al oftalmólogo y también al odontólogo pendiente de este tipo de pacientes debido a que puede afectar diferentes partes del cuerpo, dentro de los cuales el odontólogo entra a tener un papel muy importante para recomendar enjuagues bucales que puedan reponer minerales en los dientes, porque hay una pérdida de minerales en los dientes y hay un aumento de la caries que puede desencadenar también en gingivitis y en caída de dientes. Eh, También se puede evaluar sustitutos de la saliva, fármacos que ayuden a que estas glándulas salivales produzcan mucho más saliva y por ende mantengan la boca mucho más húmeda. ¿Para prevenir qué? Prevenir caries, prevenir contaminación por medio de hongos y resequedad, pues como tal de la boca. Se recomienda que los pacientes se cepillen los dientes y usen seda dental con frecuencia para evitar la generación de caries y pues que estos tengan visitas frecuentes al odontólogo para que este pueda hacer obviamente chequeos más rutinarios y limpiezas más regulares con el fin de evitar este tipo de novedades de patologías a nivel bucal. Las expectativas y el pronóstico para este tipo de síndrome, normalmente la enfermedad no es mortal, pero el pronóstico va a depender de qué otras enfermedades concomitantes tenga el paciente. Entonces, ¿cuándo hay aumento de riesgo? Hay aumento de riesgo cuando el paciente presenta linfoma, porque puede generar muerte prematura.
cuando obviamente está con el síndrome activo y cuando tiene este síndrome ya a nivel crónico. También es muy mal pronóstico cuando el paciente tiene síndrome del Sjögren crónico y aparte de esto se genera una vasculitis, se asocia a una vasculitis y se genera a nivel bajo de complementos y crioglobulinas, porque ustedes saben que el paciente obviamente tendría una baja de defensas y por ende también va a haber un ataque más fuerte a nivel de este tipo de órganos afectados en el síndrome de Sjögren. ¿Qué otras posibles complicaciones podemos encontrar? Podemos encontrar daño ocular debido a que no hayan cuidados paliativos o no esté siendo verificado por el oftalmólogo el pacientico, entonces deja progresar los daños a nivel ocular y puede llegar a perder su visión. Caries dentales, insuficiencia renal, que es poco frecuente, pero por eso uno de los exámenes que se evalúan es mediante el examen de orina, de que no haya alteraciones a nivel renal, de los túbulos renales, y no vaya a haber generación de excreción de glóbulos rojos, si llegamos a encontrar leucocitos o no en sangre, o proteínas. Entonces, toda esta parte se va a evaluar en el paciente, de que no vayan a haber apariciones de linfomas, enfermedades pulmonares, porque ustedes saben que a nivel de enfermedad pulmonar también puede causar, en menos proporción, pero también lo causa, que no hayan vasculitis, que todos sabemos obviamente que podemos verificar de vez en cuando también todo lo que son ANCAS, verificar la mieloperoxidasa y la proteinasa 3 para ver en estos pacientes que no vaya a haber aumento de este tipo de analitos en el torrente sanguíneo, verificar que no haya neuropatías y no haya inflamación a nivel de la vesícula. Estas son las complicaciones que podríamos llegar a tener por síndrome de Sjögren y que deben de ser valoradas por el médico internista o el médico especialista que esté en este momento frente a cada caso de cada pacientico. Trae a colación la prevalencia porque es muy importante tener en cuenta qué tan prevalente es esta patología a nivel de Colombia. Normalmente no estamos acostumbrados en el laboratorio sino a procesar los anticuerpos antinucleares por inmunofluorescencia, a tener un muy buen diagnóstico a nivel operativo, saber cuándo es positivo, cuándo es negativo, tener en cuenta todos los patrones que se evidencian mediante el ICAD y poder definirlos bien para que el clínico pueda tener una asociación patológica, ¿sí? Pero la idea del bacteriólogo en el laboratorio es que también tengamos la capacidad de poder ayudar al clínico a definir, ¿sí? A definir un diagnóstico, a poder tener una mejor correlación clínica y esto es importante para nosotros que podamos tener también un papel fundamental en esa correlación clínica, no solamente en emitir un resultado, no podemos ser emisores de resultados simplemente y decir, no, si es positivo, lo vi, tenía fluorescencia, era una titulación 1 en 320, 1 en 640, sino que poder definir también, en caso de poder llegar a tener una historia clínica, el acceso a una historia clínica que realmente hemos tomado una buena decisión, que realmente hemos visto un patrón que se correlaciona con una patología y de no desconocer las patologías, no desconocer que es un síndrome de Sjögren, no desconocer que es una dermatomiositis, una polimiositis. Es importante que tengamos el conocimiento de estas patologías autoinmunes que a veces pensamos que no son frecuentes en nuestra población, pero que si miramos, por ejemplo, este estudio que traigo a colación, es la prevalencia y características demográficas del síndrome de Sjögren en Colombia. Y este estudio se hizo con la información del sistema integral de la protección social. En la parte inferior de la filmina ustedes van a ver la referencia de donde fue sacado el tema y vamos a ver que tuvieron una identificación de 58.680 casos. Entonces, cuando vemos este tipo de casos a nivel Colombia, nos damos cuenta que realmente hay prevalencia de síndrome de Sjögren y que la patología no es tan rara o tan extraña que nunca nos vaya a llegar una muestra de un paciente con síndrome de Sjögren a nuestro laboratorio. Este estudio que traigo a colación se realizó entre el 1 de enero del 2012 al 31 de diciembre del 2016 para poder calcular esa prevalencia. Se hizo en la población y se pudo verificar
que el 82% eran mujeres y que la relación entre mujer-hombre era de 4,6 a 1. Entonces la prevalencia, pues evidentemente en mujeres es mayor, y el grupo etario que se verificó está entre 65 a 69 años. ¿Qué departamentos fueron evaluados? Fueron evaluados con la mayor prevalencia: Bogotá con 24.885 casos, le sigue Antioquia con 9.040 casos y Valle del Cauca con 5.277. Sin embargo, si ustedes miran los porcentajes, la prevalencia mayor también fue en Caldas, Bogotá y Antioquia. En la parte izquierda de la diapositiva, ustedes van a poder verificar las edades del grupo, el número de pacientes y la prevalencia obtenida en la población. Entonces, esto es importante porque a veces cuando uno está en contacto con los usuarios en el laboratorio y menciona este tipo de patologías, es como si fueran desconocidas en el ambiente. Realmente no son desconocidas, y este tipo de pacientes son los pacientes que hay que ayudar a soportar a nivel técnico-científico para resolución de quejas, eh, o para ayudar a visualizar mejor los paraclínicos anexos para un tipo de diagnóstico certero, lo que son vasculitis, los que son síndromes de Sjögren, la dermatomiositis, todo este tipo de patologías que tienen paraclínicos similares para evaluar, como son los anticuerpos antinucleares. Dentro de esta autoinmunidad también vamos a verificar todo lo que son betaglicoproteínas, inositol, cardiolipinas. Todo lo que son enfermedades autoinmunes van a tener un gran complejo de pruebas paraclínicas que hay que saber evaluar, hay que saber analizar para ayudarle al clínico a tomar la mejor decisión y para poder ser una orientación en el laboratorio clínico. Por eso quería traer a colación este estudio realizado en Colombia, que me parece muy importante que hayan tenido en cuenta una de estas patologías, una de las muchas patologías que hay a nivel autoinmunitario, para evaluar esa prevalencia a nivel poblacional en nuestro país. También quise traer, siendo muy conciso en la charla, los patrones que nos podemos encontrar cuando cursamos con pacientes, cuando tenemos muestras que vamos a evaluar en pacientes con síndrome de Sjögren. Entonces, vamos a ver que tenemos la nomenclatura utilizada por el ICAT, que ustedes saben que es el Consenso Internacional de Patrones de ANAS, y podemos verificar que podemos encontrar el patrón AC2, que conocemos como nuclear granular fino denso. Entonces acá, si ustedes ven obviamente mi puntero, podemos ver todo lo que son las células G2 y vamos a ver que este patrón granular está distribuido por todo el núcleo de las células. Estas células que evaluamos normalmente en este tipo de sustratos son células G2, y podemos verificar en el patrón granular que va a estar a nivel de interfase, va a ser heterogéneo, va a haber un brillo y distribución de gránulos a nivel de todo el nucleoplasma. Y también vamos a ver que hay algunas zonas que son mucho más densas, como vemos en este caso, este tipo de celulitas, donde normalmente en los procesos de metafase de este tipo de células van a haber fluorescencias mucho más frecuentes y mucho más brillantes que las que se presentan en las otras células del sustrato. Estas imágenes son tomadas de la base de la biblioteca que tiene el Consenso Internacional, de la página oficial de patrones de ANAS. Traigo otra imagen a colación, que es la misma de la C2, donde ustedes van a ver acá en los procesos de metafase, normalmente de las células, la refringencia, la fluorescencia más marcada, más fuerte, y esos gránulos mucho más brillantes que en el resto de las células. Sin embargo, ustedes pueden verificar que las demás células también tienen ese patrón granular distribuido por todo el núcleo de la célula, que es lo importante. Este es un típico ejemplo del patrón AC2 nuclear granular fino denso, del cual vemos a diario en el laboratorio clínico, y es uno de los característicos que se presentan también para el síndrome de Sjögren. Tenemos el AC4. El AC4
también es característico en el laboratorio y ustedes van a ver que ese es el nuclear granular fino. Lo conocemos así también por la nomenclatura y vamos a verificar en este patrón que ya vamos a tener, son gránulos diminutos finos a través de todo el nucleoplasma y los nucleolos se pueden teñir o no se pueden teñir, no es una regla general. Entonces estamos viendo acá nucleolos negativos para esta filmina, pero vemos esos gránulos diminutos homogéneos a través de todo el nucleoplasma y son homogéneos a través de todas las células que estamos evidenciando en este momento en este sustrato que vemos en este momento en esta microfotografía. Este es más típico aún que el AC2 para el síndrome de Sjögren. Este tiene un alto promedio de aparecer cuando estamos evaluando pacienticos que tengan síndrome de Sjögren. Volvemos acá a otra filmina donde ustedes pueden verificar el patrón para que tengan diferentes campos evaluados del sustrato y puedan ver las diferencias entre un sustrato u otro, dependiendo de la casa comercial que ustedes manejen. Van a observar, precisamente hablaba en estos días con una de las usuarias y manifestaba que una de las cosas difíciles de pasar de microscopio de campo oscuro a microscopio de LED es que en el microscopio de campo oscuro, cuando un paciente es negativo, normalmente ustedes ven un fondo negro. Y cuando un paciente es negativo en un microscopio de LED, ustedes van a tener que diferenciar en si realmente hay fluorescencia o simplemente tenemos un color verde manzana en el sustrato que no florece y que también es negativo. Y eso es importante determinarlo, porque hoy en día cada vez más avanzamos a que el bacteriólogo no tenga que revisar la lámina como tal en un microscopio de campo oscuro, sino que vamos a tener un microscopio LED y más aún, estamos evolucionando en estos laboratorios de alto volumen a tener biblioteca de imágenes donde el software que está analizando la lámina va a tomar 3 fotos de los mejores campos que verifique en el paciente evaluado y te los va a proyectar en un software para que tú puedas definir el patrón al que pertenece. Y más aún, te va a dar una sugerencia sobre el posible patrón que está analizando, porque lo que va a hacer es una comparación entre su base de datos y las fotos que ha tomado para verificar qué patrón se asocia más con el evaluado en el momento de la intervención del equipo. Entonces, los va a enfrentar y te va a decir, considero que el patrón que estás viendo en este momento, que estoy exponiendo 3 fotografías, es un AC4 nuclear granular fino, pero finalmente el usuario, el bacteriólogo, es el que va a definir si realmente es un AC4 o va a hacer un cambio de patrón específico por determinadas características o rasgos que vea en las células C2. Por eso es importante. A veces es muy importante tener en cuenta las fases de las células, si estamos viendo una metafase, si estamos viendo una interfase o hasta una anafase, poder definir si hay algunos criterios que hagan que sean propios de ese patrón y no puedas tener duda para confundirlo con otro. Eso es importante. Pero también es importante que si el sustrato que te tocó leer no tiene una gran cantidad de estas fases de mitosis de la célula, no las está expresando mucho, sino que la mayoría de la fase en la que te estás viendo es una interfase y tienes que llegar a analizar, puedas analizar esos gránulos, puedas analizar ese nucleoplasma y puedas definir qué patrón es, independientemente de que no haya una división de células, que no vayas a presentar una división de células. Eso es importante. Acá en este AC4 también es característico que la masa de cromatina, cuando está, por ejemplo, en metafase, la masa de cromatina no está teñida. Mira, es un rasgo típico, es una característica típica para las células G2, para este tipo de patrón AC4, que es el nuclear granular fino. Entonces, acá cuando tú te enfrentas a este tipo de patrón y ves que tienes también, aparte de la interfase, puedes ver una metafase y puedes analizar este tipo de rasgos que son característicos del patrón, pues puedas tener una definición mucho más clara en el laboratorio para poder dar
un resultado que sea acertado. También podemos encontrar en pacienticos con síndrome de Sjögren este tipo de patrón. Y este tipo de patrón que estamos viendo acá es el AC7, que son los que son gránulos nucleares escasos. En una ocasión tuve la oportunidad de ver este patrón con una usuaria y me manifestaba si era un centrómero. Entonces, mira que sí podemos llegar a tener equivocación en el momento de hacer una definición. Para la persona que tiene mucho tiempo viendo este tipo de patrones, de una vez puede decirme, no, venga, un centrómero no podría estarlo confundiendo, pero tenemos que tener claridad que cada día los laboratorios, independientemente que manejen bajo volumen o no, quieren procesar también ese tipo de técnicas y vamos a encontrar muchos laboratorios donde que independientemente que procesen bajo volumen de inmunofluorescencia, van a tener una persona que procesa la inmunofluorescencia y muy seguramente van a tener personas que apenas están aprendiendo en el camino este tipo de metodología que es la inmunofluorescencia y por eso me parece muy importante que este tipo de charlas sean vistas por este tipo de usuarios para que podamos esclarecer las dudas que tengamos. Entonces, probablemente acá se pueda confundir, ¿sí? Para una persona que no tiene la experticia eh, en este tipo de metodología con un centrómero y llegamos a analizar y le dije, no, mira, toca revisar qué cantidad de puntos nucleares, porque estos son puntos nucleares, se encuentran en la celulita. Y acá vamos a verificar, porque siempre que sean gránulos nucleares escasos, por eso su palabra de ser escasos, que normalmente va en un rango de 1 a 6, es cuando tú vas a poder definir que es un patrón AC7. ¿Sí? Además que ustedes saben que, por ejemplo, en un centrómero o un patrón centromérico, esos puntos van a estar restringiendo por toda la célula y no solamente en distintas partes de la célula, nunca van a tener ustedes menos de 6 puntos en un patrón centromérico. O sea, siempre van a tener ustedes muchos puntos en un patrón centromérico que lo va a poner un diferencial a, al patrón que ustedes van a valorar como tal. Como también son llamados esos puntos nucleares, cuerpos de Cajal. Ustedes también los han tenido que escuchar como cuerpos de Cajal. Y no es raro que se presente un patrón AC7 en un pacientico que tenga síndrome de Sjögren. También es común encontrar este tipo de patrón en esta patología. Tenemos el AC10, que el AC10 es un nuclear granular y acá vamos a ver estos nucleolos totalmente refringentes. Normalmente van a ser aproximadamente entre 3 y 5, la mayoría de veces son de 3 a 5 que se van a evaluar y son muy distinguibles porque son muy densos y aparte de estos nucleolos, normalmente los van a ver ustedes en las células interfásicas. Si ustedes ven acá, la mayoría de estas células están en interfase. También pueden observar, obviamente, la cromatina de células metafásicas y dentro de esa cromatina de células metafásicas, mira, en este campo, en esta parte, en esta celulita, ustedes van a encontrar que acá, bueno, ya acá hay un desprendimiento total de ese material genético que acá ya prácticamente está en una parte de anafase, pero acá, por ejemplo, vamos a encontrar una metafase, acá vamos a encontrar una metafase y van a encontrar también esos puntos refringentes muy aislados en la parte de la metafase. Entonces ustedes van a observar cromatinas de las células metafásicas y van a poder encontrar hasta 5 pares brillantes de esas regiones que se van a organizar en el nucleolo. El AC11, que también conocemos como membrana nuclear lisa, que para los que hemos manejado por tiempo atrás la parte de patrones de IFI, podíamos verificar que también a nivel periférico hay una restringencia muy fuerte. Ustedes van acá prácticamente a ver, es una tinción homogénea y no lo van a confundir con un nuclear homogéneo porque también tuvimos una verificación con una usuaria donde podría ya estar mirando como si fuera un nuclear homogéneo, es porque ustedes van a ver la refringencia que hay a nivel de la intensidad de la membrana, que es nuclear y que es externa, ¿sí? Y
se va a poder observar también aumento de esa fluorescencia en los puntos de contacto de las células. Acá vemos los puntos de contacto. Ustedes van a ver una refringencia mucho más fuerte cuando las células entran en unión y la refringencia de la membrana. Esto es típico de un patrón AC11 de membrana nuclear lisa y también se puede encontrar en pacienticos que tengan síndrome de Sjögren. Por último, también podemos encontrar este patrón en el AC26, que es el conocido como parecido a Newman, y que pues es muy característico y todos en el laboratorio, pues este patrón sí es muy difícil de pronto de llegar a confundir con otro, porque ustedes saben que hay una tinción granular nuclear en las fibras del uso mitótico. Entonces acá vemos las fibras del uso mitótico totalmente refringentes y este patrón, aunque no es tan frecuente a nivel del laboratorio, sí se presenta y vamos a ver que es muy fácil de distinguir a diferencia de algunos patrones que pueden tener algún tipo de confusión con otro tipo de patrón. Quería traer a colación esos patrones porque normalmente digamos que no es dar los signos y síntomas de la patología, sino que es abarcar mucho más allá sobre la asociación y correlación clínica que podemos llegar a tener. Obviamente los signos y síntomas de los pacientes son muy importantes de tener en cuenta para poder valorar toda la patología del paciente y poder ayudar al clínico a determinar y a enfocarse en una correlación diagnóstica. Si tienen preguntas, dudas, inquietudes, pues para poder resolver, estoy abierto a poder solucionarlas. Doctor Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Nos vamos a dar unos minutos para responder las inquietudes. Yo tengo en mi chat la inquietud de la doctora Victoria. Dice, ¿desde qué edad se puede diagnosticar? Normalmente, estos pacientes, a partir de los 40 a los 60 años, es cuando más hay prevalencia de aparición de esta patología. Y como lo vimos, es más en el género femenino. No significa que ustedes no vayan a tener un paciente con menor edad que pueda tener esta patología. Por eso, la literatura dice que es menos frecuente en niños, pero no significa que sea una regla de que no aparece en niños, no, ustedes también pueden tener esta patología en niños y ustedes van a poder verificar si el niño normalmente presenta resequedad en la boca, si el niño cuando emite llanto nunca tiene lágrimas, ¿sí? Es una forma de verificar y aparte de esto son niños que normalmente van a presentar fiebre, van a presentar fatiga, otros signos que van a hacer que después de que un médico general lo vea y lo remita a un especialista, le empiece a generar todo este tipo de exámenes que conlleven al diagnóstico. Además que vamos a verificar antecedentes familiares donde vamos a mirar si de pronto hay algún otro tipo de patología autoinmune asociada a nivel familiar, como también va muy de la mano de la parte de la línea materna, donde haya un lupus eritematoso sistémico, ya sea a nivel de madre o a nivel de abuela.